Decimos acá en Nada, feliz día del locutor Lalo, si nos estás escuchando. Bueno, Feliz día. bueno, seguimos en nuestra mateada y ya está en contacto con nosotros nuestro estimadísimo colega historiador, periodista Mario de la Roca. Así que lo saludamos. Buenos días, Mario, ¿nos estás escuchando bien? Sí, ¿cómo están? Buen día, Bueno. Diego, Elena, equipo. ¿Me escuchan bien? Está muy bien, sí, sí. Hoy estamos con Elena y con Sara. El resto. Sara, ¿cómo estás? Ahí está, Muy bien. bien, hoy somos menos. Pero somos los importantes. Ahí está. Sí, sí. Bueno, Los muchachos nos dejaron por distintas razones. bueno. Mario, ¿qué tal? Bueno, nada, teníamos un montón de acá cosas para hablar, veníamos hablando de distintos temas, pero por ejemplo Sara tocaba en el bloque de actualidad el tema de algunos sectores que en la política empiezan a vender espacios, ¿no? Como por ejemplo el caso de el candidato de extrema derecha de nuestro país, Milei. Vos estuviste viendo este tema durante la semana, ¿no? ¿Algo estuviste investigando? Sí, bueno, me parece, por un lado, una bomba mediática, por supuesto, pero una bomba política, pero que tiene una secuencia, digamos. Siempre tenemos que tratar de ver la película y no la fotografía. Uh-huh. Esto ya Milei había empezado con estas cosas, ¿no? Con el mercadeo ya de niños, de órganos, o sea, todo el mercado omnímodo, ¿no? Uh-huh. Esta es consecuencia de, bueno, el invento de Milei a partir de los medios de comunicación hegemónicos. Cualquier loco que sale a decir cualquier cosa, porque ni habla concretamente de los teóricos liberales, quien ha estudiado sabe que dice cualquier cosa, que se equivoca en lo que fue la ideología de Hayek y tantos teóricos liberales muy duros, pero que no decían exactamente lo que él dice, lo usa como le parece. Entonces es realmente poco serio, muestra la decadencia de las democracias, que no solo es en Argentina, sino en muchos países de América Latina y el mundo, la decadencia de las democracias demoliberales, la decadencia de los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Yo, la verdad, he militado en partidos políticos, he hecho política mucho tiempo, estoy por ir a México al Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Mirá. O sea, siguen formando políticos y dirigentes que van a ocupar puestos directivos en municipalidades, etcétera, etcétera, se siguen formando en México, ¿no? Hay un partido uh-huh. que forma todavía, que siempre fue una demanda, yo me acuerdo de mis años juveniles, la formación política, uh-huh. en el Partido Intransigente, bueno, uh-huh. en las fuerzas políticas que transité. Uh-huh. Y esta bomba política también tenemos que asumirla, digamos, porque en psicología social, acaba de fallecer, un recuerdo al gran compañero, tuve el honor de estar en su casa, Alfredo Moffat, uh-huh. psicólogo social de los pobres y oprimidos de la Argentina, un gran recuerdo. Él decía que al loco, muchos lo colocamos en el lugar del loco, digamos. Uh-huh. Entonces, con que está el loco ahí, nosotros también podemos a veces hacer lo que queremos, digamos. Sí, y Mario, y recordamos que también el tema de la terminología de loco fue utilizada en varias oportunidades cuando se quiso minimizar ataques de violencia de extrema violencia derecha, podría decirse también, aunque también va a dar para discusión, pero cuando hablamos de violencia política, en el caso del intento, por ejemplo, de magnicidio de la presidenta, y también cuando hablamos de la violencia política en la época de la dictadura. Pero quiero volver al personaje de Milei. Como lo que estamos hablando en concreto fue que es un personaje que surge en estos últimos años, estos últimos 2 años, inflado por, como decías vos, por los medios hegemónicos que hoy parece estos últimos 15 días le empiezan a soltar la mano, empiezan a decir, ay, mirá, qué cosa rara lo que está diciendo, empiezan a hacerle repreguntas que no le hacían. Y comienza, por ejemplo, a mostrarse el testimonio de ex compañeros de militancia de distintas provincias, por ejemplo, acá en nuestro país, que empiezan a develar cosas que tienen que ver con el candidato Milei. Vendía por $50.000 la presencia de él en distintas provincias. Ir a un acto, ir a alguna actividad, él lo vendía. Y aparte, uno pensaba, bueno, eso es parte de su campaña de difusión, de ir mostrándose, pero lo que empieza a verse es que también él ofrecía como una especie de combo
lugares en listas que ahora en las distintas elecciones que ya se fueron dando en nuestro país comienzan a dar malos resultados. Milei se comenzó a despegar, a no acompañar ni siquiera en los últimos tramos de previo a las elecciones en distintas provincias y parece cada vez como más aislado y se comienza a visibilizar ahora sí estas últimas semanas como el fenómeno del señor que venía a hablar de la casta, cómo se ha transformado o se devela que era un empleado público hace años que viene cobrando un sueldo y además un mentiroso, claramente. Sí, bueno, creo que esto muestra, en Argentina, como en todos los países del mundo, hay una ley de partidos políticos que prevén una organización política, convenciones, toda una serie de cosas que todos conocemos de hace tiempo. Entonces esto se pasa... se pasa en una secuencia, no se pasa de un día para el otro. Esto no es consecuencia del día que se le ocurrió, se levantó Milei y se le ocurrió cobrarle $50.000 a Juan Carlos Bloomberg o a varios candidatos que están diciendo que le pidieron plata. Esto es una secuencia. Lo que pasa es que Milei expresa en su locura, expresa esto. O sea, de la ley de partidos políticos estamos pasando a un franquiciado de los partidos políticos. Es una franquicia, como se compra una franquicia de una pizzería o de una casa de comidas rápidas. Es un franquiciado. Si querés entrar a hacer política, a tener un cargo, tenés que pagar $50.000 o lo que sea, con las consecuencias que eso trae en términos de posibilidad de corromperse para recuperar el dinero, con la posibilidad de que volvemos, o sea, estamos barriendo con 100 años de historias. Y antes de la ley Sáenz Peña decíamos que la política solo la hacían los ricos. Y después la siguieron haciendo hasta que llegó Juan Domingo Perón, en el 46, digamos, cuando entraron los trabajadores al Parlamento, etcétera, etcétera. Y también convengamos que hoy hay pocos trabajadores excluidos, pobres, en el Parlamento argentino, digamos. Pero estamos barriendo con toda una historia porque otra vez pareciera que bueno, esto significa que política y candidatos solo pueden ser los ricos, lo cual es realmente terrible, porque además que acumulan fortunas en el nivel privado, están del lado del Estado. Yo me acuerdo siempre del fiscal Molinas, un personaje que algunos por ahí recuerdan, que estuvo en el instituto, no recuerdo el nombre exacto, de Raúl Alfonsín, que fue echado cuando quiso hacer una investigación, lo echó el gobierno de Raúl Alfonsín. Él decía, esta gente, como pasa en el Poder Judicial, están de los dos lados del mostrador. O sea, están del lado privado y están del lado del Estado. Porque hoy Milei es un representante del Poder Legislativo de la Argentina, no es alguien que está afuera. Entonces la casta, puede haber tal vez para discutir una casta política, pero evidentemente hay una casta empresarial, hay una casta de los intereses privados, que además, bueno, por supuesto, si hablamos de casta tenemos que englobar no solo a la política, sino al Poder Judicial, a los empresarios, a las mafias de diverso tipo, que hay en Argentina, ¿no? Hoy las vinculaciones con el narcotráfico, los medios de comunicación hegemónicos, que también algunos candidatos hoy están diciendo que le están pidiendo dinero en algunos medios de comunicación hegemónicos para estar en el medio de comunicación. Entonces, Mario, es el mercadeo, sí, es el mercadeo constante. Sí, porque te seguía y yo bastante seguí un poco la noticia esta que estás mencionando durante la semana, y es notorio, o sea, a qué, digamos, cómo le servía en un momento, porque si uno hace una búsqueda, y aparte creo que salió la cifra a fin del año pasado, o no sé si fue antes de ser diputado por ahí, pero digamos, había sido como economista el más invitado a todos los programas, ¿no? O sea, y inclusive, bueno, el programa que hace recupera archivos de televisión decía esto, y vos lo veías en todos los canales, como un personaje hasta llamativo, ¿no? Pues sí, bueno, te sube el rating, lo ven a Milei, o sea, como una especie de showman, no solo más allá de lo que decía, hasta que terminó siendo diputado, o sea, como algo con lo que se jugó, que vos decís, bueno, ¿a qué fin, a qué intereses? Y ahora los mismos que lo usaron lo están descartando.
¿Por qué? Bueno, porque por ahí apuestan por Larreta o por Bullrich, que son que con el cual me parece a mí que también van a asegurar ciertos negocios, porque hay cierta inconsistencia en un montón de cuestiones, por lo menos si uno lee, como vos decís, no solo la teoría por las cuestiones liberales, sino también de que hay cosas impracticables. O sea, puede sonar muy efectista dinamitar o incendiar el Banco Central, pero bueno, o dolarizar la economía, y después está todo lo que es fácticamente posible, ¿no? Entonces también hay algo ahí de la irracionalidad o de lo caricaturesco que que la propia derecha y que los propios intereses corporativos ya no lo quieren. No sé cómo lo viste vos esto. Sí, vi esa operación, naturalmente. Lo que pasa es que hay un grado ya de naturalización. O sea, están discutiendo los encuestadores si bajó del 25, 28% al 15%. Pero que la ultraderecha en Argentina, esta locura, tenga el 15% a nivel Es un nacional, montón, realmente claro. es un montón de votos, ha seducido a muchos jóvenes, es un discurso antipolítico, totalmente, digamos, que no tiene, o sea, barre con, digo porque tengo varios barridos, barre con 500 años, digamos, de modernidad, porque Thomas Hobbes, un clásico de la teoría política, dijo una vez que tenía que haber un Estado para que los hombres no se maten unos con otros, y el mercadeo es el salvajismo, es la selva, es el matarse unos a otros, porque estas propuestas traen después sus consecuencias. Entonces, estamos arrasando con la racionalidad occidental. No estamos hablando de Oriente, no estamos hablando de proyectos revolucionarios, estamos hablando de que además, bueno, hay otros capitalismos que funcionan en el mundo de manera muy distinta, digamos. Claro. O sea, los países nórdicos, yo tengo un hijo en Dinamarca y tengo todos los datos de cómo funciona Dinamarca, y podría contarles que es otro capitalismo, este no es el capitalismo. Contanos un poquito. Mirá, 44% de impuestos. Mirá. Está todo bancarizado, 44% de impuestos, que por supuesto después vuelven en servicios, claro. Pero está todo bancarizado, todo dinero que corre, 44% en Dinamarca va para el Estado. Y por supuesto dan servicio de excelencia, y además, si vos ustedes invierten en determinadas cosas, por ejemplo, en proyectos productivos, se le va descontando de los impuestos. Se le va descontando bastante en la medida que la gente invierta. Y así se mantiene uno de los países más ordenados, más ricos del mundo. Hoy el salario medio en Dinamarca es entre 2 y 2,5 veces más que el salario básico de España o Italia. Las cosas son un poco más caras, pero hay posibilidad de ahorrar, digamos, trabajando duro, por supuesto, porque hay que soportar cosas de... los latinos son latinos, allá en Dinamarca, por supuesto, la discriminación, todas esas cosas existen. Pero son modelos de capitalismos distintos al de Henry Ford. Henry Ford, que fundó la fábrica de automóviles de la más famosa del mundo, decía, yo le tengo que pagar bien a mis trabajadores porque ellos tienen que ser los que van a comprar mis autos. Mi auto, claro. Entonces, eso, y John Maynard Keynes, y la intervención del Estado, y el ahorro también. Hoy el ahorro en dólares que se hace en Argentina, el ahorro es una variable perniciosa para la economía, porque toda economía sana tiene que tener dinero circulando todo el tiempo. Claro, está bueno eso que decís. ¿Y qué fuerza gobierna, no sé si lo sabes, Dinamarca? Digo, porque cuando hablas esto de capitalismo que funcionan mejor, claramente debe haber entonces herramientas que se puedan aplicar mejor para que un Estado administre mejor todos estos recursos, ¿no? Primero, parece que es importante esto que decís, ¿no? Que haya una alta tasa de impuestos a las grandes ganancias que se pueda redistribuir para beneficio de la población, ¿no? Pero así como lo estabas contando, sonaba que es algo que quedó instituido y que es independiente de la fuerza que gobierne. Eso es independiente, es una política de Estado. Ahí, en general, hablamos de fuerzas de centro, digamos. Claro. Los países nórdicos todos tienen fuerzas de centro. Cuando en Suecia hace años Olof Palme quiso hacer una revolución a la sueca, lo asesinaron. Esta es la realidad. Ahora, esa fuerza de centro tiene conciencia de las políticas de Estado. Después, en estos momentos, ahora lo pueden googlear, hace poquito están juntando firmas en España que tiene el impuesto a la riqueza de manera permanente, digamos, están juntando firmas para proponer a la Unión Europea que todos los países de Europa coloquen el impuesto a las grandes fortunas, al 1% de los más ricos
que se han beneficiado, bueno, está en la tapa de página 12 de hoy, se han beneficiado durante la pandemia y por la guerra, y se siguen beneficiando. Entonces, el impuesto a las grandes fortunas, que es una de las herramientas por las cuales hoy comienza, digamos, se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner en el pueblo de Salí-Queló, es producto del proyecto de Máximo Kirchner del impuesto a las grandes fortunas. Lo que pasa es que lo ideal sería que fuera permanente, ¿no? Qué bueno eso que lo mencionás y que lo relacionás. Nosotros algo mencionábamos en nuestro bloque de actualidad, Elena sí. Acá lo decía hace unos minutos, porque también es importante pensarlo en justamente una fecha tan importante como hoy, porque tiene que ver, ¿no?, cómo administramos los recursos para mejorar la calidad de vida de todos y todas. Y mencionábamos, por ejemplo, esto, ¿no?, ida y vuelta entre la situación amarga que está pasando la comunidad hermana de Uruguay, que hoy está contando los días que le quedan de agua potable, justamente por una mala administración, una mala planificación de los recursos o de qué hacer teniendo en cuenta la disponibilidad. Y esto que decías, ¿no?, el impuesto a las ganancias, a las grandes fortunas, la recuperación de YPF como una empresa con gran participación estatal importante, y todo este trabajo que se hizo en tiempo récord para que hoy, de ser un país importador de energía, podamos decir que próximamente podamos exportar energía y hablar de soberanía energética, ¿no?, con esta inauguración del día de hoy. Sí, bueno, el caso de Uruguay hubiera sido distinto si yo seguí mucho y fui mucho a Uruguay en los tiempos del Frente Amplio. Sería distinto si el Frente Amplio hubiera seguido gobernando, digamos, hubiera tomado medidas a tiempo. Esto es producto de uno de los presidentes, digamos, títeres de los Estados Unidos, como es la calle Pou, digamos, que se vio en la última cumbre del Mercosur, interviniendo con su discurso en países que son soberanos, como es el caso de Venezuela. Claro, se dedicó a hablar de Venezuela en lugar de resolver. Ocuparse del agua de su país. Claro, le falta el agua y está preocupado por la disidencia venezolana, claro. Digamos. Mario, ¿cómo interpretaste las palabras de Pepe Mujica, que no quiso apuntar directamente a la calle, sino que dijo que la responsabilidad era de todos? Vos que decías que el Frente Amplio tuvo otra gestión. ¿Qué entendés por las palabras del Pepe Mujica? ¿Qué quiso hacer Hay siempre responsabilidades, un poco de todo. El Frente Amplio también se fue moderando con el tiempo. Siempre hay algunas responsabilidades de todos y algunas responsabilidades específicas en un contexto histórico determinado, muy puntuales, pero bueno, este problema tiene que ver con los gobiernos de derecha. En Uruguay no es fácil cambiarlo de un día para el otro. Uno que conoce, el Frente Amplio hizo muchas cosas no hizo, que se le demandaban, incluso el gobierno de Pepe Mujica, pero bueno, ha transformado cosas como la ciudad de Montevideo, por ejemplo, lo que fueron 12 años, creo que habían sido, de gobierno del arquitecto Arana, que no me quiero confundir el nombre con Hugo Arana, es el Mariano Arana, que fue impresionante en la preservación del medio ambiente, los espacios públicos, la preservación de los lugares de playa, todo lo que fue los impuestos. Bueno, Uruguay empezó con el presupuesto participativo, ¿ustedes se acuerdan? Una iniciativa que empezó en la ciudad de Buenos Aires en algún momento y después se dejó. Porto Alegre, Brasil, también el presupuesto participativo. Todo eso es, todo eso es oxígeno, es combustible hacia Brasil, por ejemplo. Las intendencias del Partido de los Trabajadores en varias ciudades del Brasil fue el oxígeno y la potencia para que Lula sea el presidente que fue y vuelva como el presidente que es, digamos. Y hoy creo que en voces de presidentes tenemos que escuchar mucho las voces de López Obrador en México, la voz de Gustavo Petro, si hablamos del agua, hablamos de la tierra, hablamos de todos los problemas ambientales, tenemos que escuchar a Gustavo Petro, tenemos que ver la historia y la lucha y todo lo que está diciendo Lula, y también tenemos que ver esto del dinero, digamos, porque el dinero de Milei, el dinero está corriendo por todos lados, sea de forma bancaria, sea directa, sea en sobre, sea como sea, digamos. Entonces hay dinero en el financiamiento de disidentes en Cuba,
encubierto de todo tipo, hay financiamiento seguramente ahora el nuevo gendarme, el nuevo títere de los Estados Unidos, el presidente de Chile, Gabriel Boric, digamos, que se atreve a enfrentar en una cumbre a un grande como Lula sin ningún argumento, porque Lula hoy es el artífice de la posibilidad de la integración latinoamericana. Entonces, qué sorpresa, el dinero, ¿no? Eso. ¿Qué fue que dijo? No lo escuché yo. Bueno, lo enfrentó en cuanto al tema de la integración y también en el tema de la defensa de países soberanos como Venezuela, ¿no? Todos, sí, todos bueno, recordamos cuando Carlos Menem se enfrentó con Fidel Castro contra Cuba, bueno, tantos títeres que tuvo América Latina. Ahora están descartados ya Iván Duque de Colombia porque perdió, y está descartado Guillermo Lasso porque duró 6 meses, 8 meses en la presidencia y ya está por irse. Por la ilegitimidad popular. Ahora le queda la calle Pou y se ha sumado Gabriel Boric, y también ahora hay un escándalo en Chile, hay un escándalo porque también barren, y vuelvo al barren o arrasan con la memoria histórica, con la conciencia nacional, con todo. En el Museo Salvador Allende de Chile están queriendo hacer una muestra de una artista cubana contrarrevolucionaria absoluta, una de los pocos artistas contrarrevolucionarios que hay en Cuba, porque en Cuba hay muchísimos artistas, pintores, fotógrafos, músicos, cineastas, etcétera, etcétera, etcétera. Tania Bruguera, una manifestación de arte y política de una contrarrevolucionaria cubana en el Museo Salvador Allende, cuando se sabe que Allende fue un momento histórico importante para Chile, amigo de Fidel Castro. Fidel Castro visitó Chile. Entonces quieren barrer con todo, digamos. Si llega a la derecha de la Argentina, sin duda van a barrer también con los nombres, con el Centro Cultural Néstor Kirchner, tal vez le quieran cambiar el nombre al gasoducto, etcétera. Sí, estaban, ahora que decís esto, estaban planteando, ¿no? Bueno, en las redes uno ve esas disputas sobre todo de personajes de la derecha cuestionando el nombre que iba a tener el gasoducto, ¿no? No, y a ver, porque nombraste a todos y no estás diciendo, o por ahí ves muy pronto, porque estamos camino a elecciones, ¿cómo ves el panorama también? Porque, digo, este alineamiento también va a depender de quién sea la persona que gobierne nuestro país después de las elecciones. Digo, ¿cómo ves el panorama? Si te avisorás, si podés, si no tenés todavía una mirada, que creo que sí, digo, pensando en este contexto latinoamericano, ¿no? Que fuiste señalando todas estas tensiones, estas disputas con, obviamente, no sé si es una amenaza, la amenaza nunca ha cesado, creo yo, del imperialismo, de la apropiación de los recursos, y estas cuestiones, no sé, lo que pasó en Jujuy en el medio la lucha por el litio, esto que vemos del agua, el gasoducto que se inaugura, unas líneas, aunque sea para que, tenemos todo el año de acá a octubre, pero... Sí, agosto poco. Las luchas por la independencia y la soberanía económica, digamos, es volver a Perón, volver a Néstor Kirchner. Yo, ustedes saben, nunca fui ni soy peronista, sí kirchnerista, pero bueno, es volver a Perón, a Néstor, a Cristina, es la soberanía e independencia económica en Jujuy con el tema del litio. Todo eso trae represión. Argentina necesita un proyecto nacional, porque hoy prácticamente son 24 países en uno, cada uno hace lo que quiere, eso se venía viendo hace mucho tiempo, y por lo tanto toda la represión en Jujuy, salvaje, lo de Milagro Sala, es un laboratorio de cómo, digamos, de cómo seguir la política de los Estados Unidos en Jujuy para extraer el litio, que Laura Richardson ya lo dijo varias veces, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que visitó la Argentina varias veces. Entonces, son los recursos naturales, el agua, el petróleo, el gas, el litio, vienen por todo eso. Y después veo que, bueno, el panorama político, hay una consolidación de la candidatura de Sergio Massa frente a la derecha. Yo soy consciente, y mi trayectoria política de alguna manera se lo dice, que hay que ver el enemigo. Creo que el final está abierto. Yo, por mi parte, tal vez a esta altura de mi vida, o no sé por qué motivo, quiero jugarme un poco también por mis hijos, por mis nietos, digamos, quiero jugarme
quiero jugarme por un proyecto hacia el futuro, y creo que hoy Juan Grabois está expresando, como él dice, una Argentina más humana, y creo que así como la ultraderecha sembró, con la derecha sembró la ultraderecha, creo que nosotros tenemos que sembrar un proyecto más humano, más inclusivo, más soberano para la Argentina, y bueno, creo que en la primaria tengo mi adhesión a Juan Grabois, que me parece un muchacho coherente y que está teniendo muy buenas ideas, pero por supuesto voy a acompañar a Unión por la Patria en el caso de en el caso de la elección general, no tengo ninguna duda, y bueno, espero que estas cosas también, el gasoducto Néstor Kirchner y tantas otras cosas, están vinculadas a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Si nosotros no tenemos la economía, es suma cero. Si uno saca de un lado, pone en el otro. Entonces, tenemos que sacar de un lado para poner en el otro. O sea, no podemos pagar la deuda a rajatabla y todo lo que nos pide el fondo, y a su vez terminar el gasoducto Néstor Kirchner, que ahora está transportando 11 millones de metros cúbicos y tiene que llegar a 39. O sea que todavía falta un tramo de inversión, ¿no? Mario, yo no quiero poner nombres, pero nada, yendo en un ida y vuelta con la historia, nada, se me viene pensando en las internas actuales, se me viene la interna Belgrano-Saavedra, y bueno, y los matices, ¿no? Cómo se fueron dando. Y hoy citábamos, como para ir cerrando ya nuestra mateada del día de hoy, la importancia del agregado del aporte de San Martín a la firma del acta, ¿no? Decíamos que en el escrito decía independencia y soberanía del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y recordábamos que cuando le llega el texto al general San Martín, desde Mendoza él aporta, atenti con esto, hay que poner otro párrafo que diga, porque no alcanza con esto, tiene que ser de toda potencia extranjera, porque la mirada del general ya apuntaba a tener cuidado de los portugueses, de los ingleses que ya andaban en la zona, pero claramente cuando hablamos de independencia y de soberanía también hablamos de todo eso, y también hablamos, ¿no?, de quiénes son los compañeros argentinos que juegan también para que ganen esas otras potencias en la actualidad, ¿no? Sí, yo me replanteaba un poco esto de la representación y a quién vamos, a quién elegimos, teniendo conciencia de dónde venimos, porque me había quedado pensando un poco en esto de las listas y todo el tema de Milei y cómo convierten la política en algo que lo pueden realizar gente con plata de otra posición. Entonces, nosotros y nosotras, que claramente no nacimos de empresarios o en cuna de oro, para decirlo en criollo, ¿quién realmente vamos a ver para delegarle la gobernación, digamos? Me parece que hay que ser un poco conscientes de eso y también investigar más a fondo, porque a veces no todo es lo que parece, así que hay que replantearnos bien a quién queremos realmente que nos represente en este caso, y bueno, y de qué manera también participamos en compartir la idea, digamos, que compartimos. Ahí hay que ir a la historia de los candidatos, ¿no? A la historia de los candidatos. O sea, si uno va a la historia de Kicillof, tiene una absoluta coherencia. Desde la universidad tiene una absoluta coherencia. Entonces, hay algunos que no tienen historia. Milei no tiene historia. Y hay un montón que no tienen historia. No digo historia de cargo político. Estoy hablando de historia de lucha, de movimientos sociales, se preocupó por este tema económico, por aquel, por el otro. No, Milei surgió de la nada. Y así muchos diputados de Juntos por el Cambio. Y después la historia argentina es tal cual. Si no aprendemos de la historia argentina, si no generamos un grado de conciencia nacional, todos sabemos que la historia argentina, muchos querían reemplazar el poder de España por el poder de los portugueses o los ingleses, digamos. Algunos con malas intenciones o con una sujeción directa, y algunos también que hay con proyectos idealistas que son muy buenos, como, bueno, Mariano Moreno. Mariano Moreno intentó, incluso falleció
envenenado supuestamente, que nunca se terminó de saber, siendo Inglaterra. Lo que pasa es que él iba a negociar con un proyecto nacional, digamos, con el plan de operaciones, iba a negociar con toda una serie de cosas. Entonces eso era común en el mundo, muchos que estaban en la sucesión de Estados Unidos hablaban a la vez con Inglaterra para desprenderse de Estados Unidos y negociar con Inglaterra. Eso era común en esos tiempos, pero el caso de San Martín fue un caso paradigmático de cómo Buenos Aires, la oligarquía porteña lo abandonó absolutamente, y por eso San Martín se fue al exterior, intentó la Unión Latinoamericana, llegó casi sin un peso a entrevistarse con Simón Bolívar, que estaba en el momento cúlmine, y bueno, ese proyecto no pudo ser, y por eso San Martín termina muriendo en el exilio, ¿no? Eso no es gratuito, tiene que ver con la historia argentina, y después también el tema de los caudillos federales, estudiar los caudillos federales, digamos, que no se pudo hacer el proyecto ese de integración de toda la Argentina a través del triunfo de los caudillos federales y no de la oligarquía porteña, que otra hubiera sido la Argentina. Tal cual, tal cual. Totalmente. Hoy más que nunca tendríamos que averiguar realmente de dónde viene cada candidato y bueno, ponernos a pensar qué es lo que realmente queremos. Mario, como siempre, un placer. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mateada. Será hasta la próxima, si te parece. Igualmente, Sara, Diego, Elena, siempre es un gusto y un abrazo acá desde La Habana.